continuar. Esta es la última ponencia del día. Vamos a seguir con nuestra jornada del Día del Paganismo, resurgiendo de las cenizas del tiempo, viviendo en el presente. Y la ponencia con la que vamos a concluir la jornada está a cargo de Noelia Montalbán. Ella es cofundadora de Equinox eBooks y su ponencia tiene por título Evolución en la figura del bardo durante la historia. Buenas tardes. Como bien ha dicho Belinda, soy cofundadora de Equinox eBooks. Nos hemos dedicado hasta la fecha a difundir el paganismo en forma de cuentos, como los bardos modernos, saltándonos la antigua prohibición que había de no poner la sabiduría por escrito. Y he querido enfocar la charla correspondiendo con el título de Resurgiendo de las cenizas, centrándome en el inicio, en la evolución y en todos los obstáculos que ha tenido que superar la figura del bardo y la difusión de la información. Empecemos por los inicios. En esta vez me centraré en la tradición celta. La diosa Brigid era la patrona de los bardos en la antigüedad y había tres tipos de transmisores del conocimiento. Eran los druidas, o los filósofos, los líderes espirituales, los Veits, que eran los Fade o Fili, que eran los profetas, y los bardos, que eran los poetas. Eran los encargados de transmitir la tradición oral en las culturas paganas. La palabra es un préstamo del protocéltico bardos o werth, el de dar la voz o adular. Como ya he indicado antes, estaba prohibido poner el conocimiento por escrito, porque la verdad era la palabra y la palabra es sagrada y divina, no debía ser profanada. Entonces, los druidas eran los únicos que podían poner por escrito determinadas cosas utilizando el alfabeto Ham. Perdón que me estoy saltando las Aquí tenéis el alfabeto Ham. Está también ligado con los árboles, con los colores. Miren, era una época que, al ser todo oral, los bardos tenían que viajar continuamente para difundir el conocimiento a otras poblaciones, para cantar sus canciones, hablar de sus mitos, hablar de sus costumbres a otros países y a otras ciudades. Eran artistas nómadas que mediante largos poemas recitativos narraban la historia de sus pueblos y eso les permitía que las personas de diferentes localidades conocieran acerca de sus vecinos de tierras lejanas. Además, los bardos formaban una casta hereditaria de poetas altamente educados en historia y tradiciones de los diferentes clanes y el país en general, en adición de los requerimientos técnicos informales del verso y del lenguaje. Además, eran llamados por los gobernantes para que expresaran su opinión sobre asuntos legales o hicieran de embajadores en tierras lejanas. Tenemos aquí varios bardos célebres que eran Taliesin, Anairin, Amergin, Finegas, Oisin y Caire. Tenemos también sus instrumentos que eran en arpa, la lira, los tipos diferentes de gaitas, la William Pipe, que era la irlandesa, la escocesa, la gaita gallega y la que tenemos aquí en Cataluña también, el sac de gemecs. Miren, y ahora voy a hablar de un periodo bastante oscuro para el paganismo, que fueron las invasiones romana y cristiana. Hubo dos factores clave que hicieron que el paganismo de las tribus germánicas, celtas y iberas pasase siglos en letargo y corriese el riesgo de desaparecer. Uno fue la colonización o la asimilación romana,
que trató de ganarse el beneplácito de los pueblos conquistados apropiándose de sus dioses, sus tradiciones y sus lenguas, y se valían de ellos y de la imposición de su lengua y de costumbres para intentar hacerlos desaparecer y que formaran parte del imperio. En este proceso, iniciado por Trajano a finales del siglo I y principios del siglo II, en los nuevos territorios conquistados, se adoptaron todas las deidades al panteón romano y se asimilaron a la nueva religión las divinidades existentes para absorber a sus habitantes. El otro fue en la Inquisición, el cristianismo junto a la Inquisición, que es la religión monoteísta más extendida en Europa. Su carácter imperialista la llevó a querer conquistar espiritualmente y territorialmente a todos los pueblos de Europa. Fue fundada en Languedoc en el año 1148 con la bula de Volendam, que precisamente iba contra los suyos y era para hacer frente a la herejía cátara, que era una decisión de la Iglesia Católica. A partir de entonces sirvió para tratar de perseguir y anular cualquier tipo de creencia que se desviara de los preceptos de Roma. Entonces el poder político y eclesiástico iban a la par y la persecución estaba institucionalizada. Mira, así es como nos veían, como brujas, como adoradores del demonio, como figuras oscuras, poco recomendables. Sí. Y eso lo hacían también para un objetivo que era la supremacía del cristianismo, de su Dios. Y los procedimientos para intentar extirpar la herejía eran las torturas, los autos de fe o sacrificios públicos, etcétera, para implantar el terror en la población y que se desvincularan de sus creencias. Entonces tuvimos que estar sobreviviendo en la clandestinidad, a veces en los llamados cuentos de hadas, en los que se citaban elementos del paganismo, un poquito camuflados a veces. No se hablaba de diosas, sino de hadas, de espíritus del bosque, etcétera, para ir de alguna manera manteniendo la tradición viva. También al tener la forma de leyendas ficticias pasaron más desapercibidas y siempre hubo en la clandestinidad tanto mis religiones monoteístas como los judíos, como los paganos, siempre se intentó formar un poquito de comunidad a espaldas de la imposición de la Iglesia y de la autoridad para seguir teniendo sus tradiciones vivas. Siempre estaban los típicos curanderos también, que transmitían el conocimiento de las plantas, de todos los remedios que había, de todas las divinidades, para que siguiera todo, para que no se perdiera. Y ahora también, en la actualidad y en la era digital, vemos una imagen de Faun, una banda que canta sobre las canciones antiguas. Actualmente se están dando unas condiciones sin precedentes para la difusión de la información. Es que, sobre todo en los últimos años, está siendo muy, muy fuerte, porque ahora podemos ver incluso un concierto en directo en todo el planeta, podemos tener un libro disponible a un solo clic en todo el planeta, podemos difundir todo lo que necesitemos. Y eso está favoreciendo en aspectos positivos y negativos. Ahora pasaré a detallar cuáles son. Los nuevos bandos son los músicos que andan cerca de las tradiciones, los reconstruccionistas y los escritores que a través de la recopilación de textos, la creación de literatura o de música dan vida a los mitos de nuevo, incluso a tradiciones que fueron asimiladas por la colonización, pero se han encontrado registros. Cabe destacar que por la prohibición a veces de poner por escrito el conocimiento y por todo lo que se perdió en el cristianismo,
se han perdido muchos aspectos y hemos tenido que estar buscando con cómo ligar todas las piezas que teníamos, como ha pasado con Belinda, cómo hacernos la imagen total, como ha pasado con las esculturas, también ha pasado con el conocimiento y con otros tipos de arte. Claro. Y ahora también se ha recuperado el espíritu de comunidad que es propio de nuestras creencias, se han vuelto a hacer los clanes, se ha vuelto a hacer la comunidad entre clanes, que es, por ejemplo, que estamos haciendo hoy, cuando clanes de distintas creencias se unen, comparten, y nadie trata de imponer nada a nadie. Eso es más fácil en las religiones politeístas, porque las monoteístas siempre están empeñados en mi Dios es el único, mi Dios es el mejor. Y ahora en las politeístas lo que vemos es que hay muchos aspectos que coinciden, muchas divinidades que pueden tener un nombre distinto pero representan la misma fuerza, o incluso si hay distintas, siempre podemos pararnos a escuchar, a ver qué podemos aprender, qué podemos encontrar en todo ello. Por ejemplo, aquí tengo varios modernos. Aquí están los españoles, que son Carlos Núñez, y los Argalubre, que son de Galicia. También están extranjeros, que son de Chieftain, que son de Irlanda, Garland Estivell, que es bretón, y grupos a ver si más modernos como Faun, como Wardruna, que todo el mundo ya conoce por la serie Vikings. Sí, luego tenemos a El Beatty, a Cloachar, y incluso grupos de metal que hablan de las tradiciones, como son Sorrow, como son Tyr, que esto ya son más de la tradición vikinga. Y como decía, hay un lado oscuro de todo esto, y es que la difusión de información, la sobreinformación que estamos viviendo hoy en día da lugar a mucha gente que quiere aprovechar el tirón. ¿Cómo? Hay muchas creencias que se amparan en un positivismo exacerbado y una visión poética y poco realista de la vida, con el objetivo de maximizar su beneficio. Ofrecen cursos, conferencias y todo tipo de material a precios elevados para aprovecharse de la necesidad de creer de las personas y de la necesidad de espiritualidad, o a veces de huida de un mundo que no les gusta. Algunas de ellas son un extraño sincretismo entre el neoliberalismo estadounidense mezclado con conceptos del cristianismo y aspectos más amigables de las tradiciones orientales, sin tener en cuenta que ellas tienen una estructura social muy distinta a la nuestra y que deberían adoptar para profesarlas de manera coherente. Esto nos remite al deber que tenemos de informarnos con responsabilidad, de buscar muchas fuentes, de buscar libros y de ver realmente el origen de todo lo que estamos absorbiendo, de todo lo que tenemos en la red o que nos recomienda. Tenemos que ser muy conscientes y buscar realmente no solo lo que nos resuene, sino lo que sea coherente. No tenemos que quedarnos en la primera impresión. Y eso también, nosotros hemos querido colaborar a la difusión del conocimiento pagano. De momento tenemos 2 libros digitales, que es Junto a la hoguera y Tras el velo. Junto a la hoguera, que habla que el título hace referencia al recogimiento junto a una hoguera que no solamente en las tradiciones europeas, sino a lo largo del globo, en los climas fríos, que se juntaban alrededor de una hoguera para hablar de la oscuridad, de los cuentos de terror, para adentrarse en el misterio que propicia el invierno. Y Tras el velo habla de el velo entre los mundos, ¿cierto? Y también del mundo espiritual que se oculta tras el velo. Los relatos son no solo europeos. Hemos querido adoptar las máximas creencias posibles para tener de Europa, de Sudamérica, porque para nosotros el paganismo es mundial
y las tradiciones todas importan y todas necesitan ser difundidas. Aquí nos podéis encontrar en lectu.com buscando Equinox eBooks, buscando Junto a la hoguera, Tras el velo, y nos podéis descargar para continuar con la difusión. Y aquí es todo, si tenéis alguna pregunta. Espera, Cris, que vi. ¿Os habéis olvidado, digamos, del Renacimiento o de la... ¿cómo se llama? Bueno, pues del siglo XIX al siglo XX, que hay autores como Robert Graves o Wagner, que hemos dicho antes. Es verdad. Pues, y también Yeats, sobre todo en el mundo anglosajón. Y creo que también se tendrían que tener en cuenta en lo que es el renacimiento del paganismo en el XIX y principios del XX. Sí, tienes razón, pero tal vez me he centrado demasiado en la época actual y en toda la difusión masiva, y me he enfocado un poco en la espinita que tengo clavada con el cristianismo. No. A menos yo lo he comentado. Sí, el tiempo también es limitado y sí, debería tal vez en un futuro plantearme hacer una presentación que incluya esto para otro tipo de eventos. Gracias, Cris. Esto no es una pregunta, es solo algo que me apetece decir, que hace poco he mostrado la reliquia de Santa Brígida, que ha llegado a Portugal en el siglo XIII y ha sido un rey de Inís, de la primera dinastía del siglo XIII, que ha pedido esa reliquia. La leyenda dice que 3 caballeros de Irlanda han venido a Lisboa a traer al rey esa reliquia. Y Inís ha sido un poeta, el rey poeta portugués. Él era el nieto de Alfonso X de España. Esto nos indica que el culto de Brígida como diosa, el reconocimiento de Brígida como la diosa de los bardos estaba presente ainda en la memoria de los pueblos en el siglo XIII en Iberia. Sí. Porque esa reliquia prueba eso. Claro, el catolicismo también tiene Santa Brígida. El catolicismo también, como los romanos, trató de absorber las creencias que no pudo eliminar. Y tenemos muchas referencias o como demonios o como vírgenes o como santos. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí. Has hecho una referencia que en el mundo celta, lógicamente, está prohibido fijar el conocimiento de forma escrita, Sí. lo cual no quiere decir que no supieran escribir. Claro que sabían. Simplemente era una prohibición, yo creo, porque todo esto son hipótesis, que cuando tú tienes que aprender algo de manera oral, tienes que hacer un esfuerzo de comprensión, de memorización de símbolos, que al fin y al cabo es lo que estamos trabajando cuando hablamos sobre todo del mundo mítico o del mundo de los dioses. Mi pregunta, yo creo que ahí había una gran sabiduría, porque lógicamente requería un esfuerzo y un tiempo de aprendizaje. Está claro. Que hoy en día no tenemos, porque al estar todo escrito y tener todas las cosas de alguna manera fáciles de conseguir, llegamos a los conocimientos sin ningún esfuerzo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué te parece o cómo tú ves la evolución que puede tener o el mal uso que se puede hacer del conocimiento que ahora estamos volcando de forma escrita? Claro. Mira, lo que tú dices es muy coherente porque
para los antiguos celtas el ponerlos por escrito era como una profanación. Y también sí es eso, la facilidad, el tener que memorizar, el pasarlo así oralmente entre tradiciones, era muy importante, era muy valorado. Y conforme a la palabra escrita, pues... ¿qué te iba a decir? Pues mira, hay muchas veces que se pueden difundir creencias que, como ya he dicho, buscan monetizar y que simplemente la gente a veces, si es así oral, la gente lo puede dejar estar, pero tanto como con los vídeos de YouTube, que también es oral, como con los textos, se puede ir difundiendo y se puede ir creando pues pequeñas sectas que hay, como el curso de milagros, que tiene unas cosas muy peligrosas respecto a la salud, en plan deja tu quimioterapia y cura tus emociones, cosas así. Y libros que he visto yo del curso de milagros que tienen implícita persuasión coercitiva, van destruyendo la personalidad, la percepción del individuo, su realidad, para imponerle de buen rollo todas las creencias que ellos quieren tener, para tener gente así más dócil, más manejable. ¿Alguna pregunta más? Pues un aplauso para Noelia, por favor.